Va. Hola, ¿qué tal, caminantes utópicos? El día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo. Y el día de hoy, para hablar sobre los murales del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, que se encuentran en el Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala, se encuentra con nosotras Oralia Ramírez Sánchez, quien es historiadora y una seria amante de la historia de Tlaxcala. ¿Cómo estás, Oralia? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar con la Utópica y con todo tu público. Es un honor para mí participar en este programa y hablar sobre la historia tlaxcalteca. Soy hija de madre tlaxcalteca del municipio de Citlaltépec, de Trinidad Sánchez Santos, y, bueno, de padre poblano. Estudié historia en la UAP y pues a lo largo de estos años de academia y de conocimiento, solo puedo darme cuenta que la historia de Tlaxcala es sumamente importante y que está al alcance de todos nosotros, en su gente, en sus municipios y en sus paisajes. Ujú. Así es. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo los elementos visuales que encontramos en los murales del palacio, en los murales del maestro Desiderio, generan esa identidad y son un referente para hablar de nuestras identidades, ¿no? Al interior de Tlaxcala. Entonces, bueno, también una de las cosas que nos interesa muchísimo compartir con ustedes es nuestra visión y nuestra perspectiva sobre la función social que tiene la obra del maestro en la actualidad. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio y primero queremos compartirles la forma en la que nosotras estamos reflexionando y pensando la historia y la propuesta del maestro Desiderio. Oralia, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, pues la obra del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, plasmada en el mural, va a ser el hilo conductor que nos va a, a llevar de la mano a conocer esta historia de Tlaxcala como un sistema funcional de saberes, narrativas, sabores, olores y reminiscencias del pasado. Es decir, es un gran lienzo que se manifiesta en, en la vida de cada tlaxcalteca porque, por los antecesores, ¿no? Por todos nuestros antepasados que han forjado este gran estado, este gran lugar. Y desde ahí, pues, nosotras pensamos la tlaxcaltequidad como como todo ese conjunto de elementos, de referentes identitarios que nos funcionan a nosotros para crear esas narrativas locales. Importante que quede claro que el hecho de que lo veamos como una vértebra es que todo está comunicado y funciona, ¿no? O sea, y que no es que no es que un proceso esté peleado con el otro o que un referente o que un símbolo sea más importante que el otro, ¿no? Sino que más bien todas en unión hacen justo ese tejido que funciona para reconocer la diversidad que tiene nuestro estado, ¿no? La diversidad en expresiones, en sabores, en olores, en todo eso que ya Auralia nos compartía. Es importante también reconocer cómo es que el maestro Desiderio funge como ese líder político cultural y qué es lo que a él le posibilita, ajá, cuáles son las condiciones históricas que le posibilitan al maestro ser ese tlacuilo. Sí, pues es muy importante hablar del maestro porque él digamos que él convivió todavía con Diego Rivera, con Alfaro Siqueiros, con José Clemente Orozco, em, con el doctor Atl.
inclusive él lo visitaba en su casa en la Ciudad de México, con Goitia también. Y pues el maestro estuvo, él vio, constató con su ojo, con sus ojos, con su pincel, todo este movimiento que se estaba dando en la Ciudad de México como parte de la Revolución Mexicana. Esto es muy importante porque la Revolución Mexicana transformó la cultura, el arte. Y en Tlaxcala existía un vacío. En la década de los 50 fue cuando se hizo la invitación por parte de Miguel N. Lira directamente al maestro. Desiderio Hernández Xochitl tuvo un papel muy importante porque él ya se había dado cuenta de cómo estaban los murales en la SEP, en el Palacio en el edificio enfrente de Santo Domingo. El muralismo, uno de los objetivos que don José Vasconcelos ratificó, por los que él luchó, él fue el iniciador del muralismo en la década de los 20, era acercar al pueblo al arte y llevarlo a toda la República Mexicana. Era precisamente llenar de pintura, de imágenes, esas paredes tan grandes de estas casas antiguas, las bóvedas, escaleras, todas las paredes de esas casas, de esos edificios, era acercarlos al pueblo. Y ahí cumple su función. El arte mural es revolucionario. Y además utilizaron la técnica del fresco que remite a los pintores renacentistas de Europa y, obviamente para el caso de Tlaxcala es muy importante ir recreando la historia, ir recreando el origen del pueblo tlaxcalteca, cómo llega, desde dónde llega. Y es muy, solamente a través del pincel del maestro podemos realizar ese viaje al pasado y que a la vez nos remite a nuestro presente. Cada ser tlaxcalteca que lo visita, y también extranjeros y de cualquier otra parte de la República Mexicana o del continente americano, puede sentirse, puede ver nuestra historia a través de esas imágenes. Sin duda, esa es una de las no quiero decir bondades, pero sí quiero decir intenciones, funciones, una de las intenciones que tiene, ¿no? Que además es un proceso también pedagógico y de acercamiento a la historia, ¿no? Entonces, desde ahí, pues sí reflexionar que justo el hecho de que haya sido el último muralista, ¿no? Nos expresa muchísimo desde dónde viene jalando esa corriente y cuáles son las intenciones que también van de la mano con toda esa carga, ¿no? Histórica de cómo surge, de qué es y qué buscaba, ¿no? Desde ahí, pues también mencionarla que el contexto en el que se encuentra el maestro en ese momento también viene jalando algunas intenciones sobre la instauración del Estado-Nación, ¿no? Y que de hecho el muralismo también es uno de estas, tiene esta intención, ¿no? O sea, como venerar, cuidar un simbolismo del mexicano que es aguerrido, ¿no? Del mexicano que, o sea, al final tiene siempre una visión y una carga identitaria, el cómo están narrando nuestra historia en los murales dentro de esta instauración del Estado-Nación, pues surgen diferentes procesos históricos pues que llevaban a la homogenización del territorio, ¿no? Y a la violencia de de algunas otras identidades como las que son, bueno, como las que ahora podemos llamar como las patrias chicas, ¿no? Y bueno, todo este contexto es lo que hace que el maestro Desiderio sea en ese momento un líder político-cultural, ¿no? Y que de hecho, no sé qué es lo que pienses, Oralia, pero a mí me parece que Tlaxcala
siempre ha necesitado de ese líder para resignificar la historia. Sí, por supuesto. El arte también transgrede y en este caso, a Tlaxcala la atraviesa profundamente el encuentro con los hispanos. O sea, eso el maestro le dedica el mural justo cuando empieza a subir la escalera para subir a la planta alta del Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Esa parte es muy transgresora. Cuando, pues bueno, aquí existía la cultura tlaxcalteca con su dios Camaxtli, con el volcán Matlalcueyet, con el maíz, el pulque, sus héroes, sus guerreros, y de repente irrumpen los europeos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, siempre el tlaxcalteca lleva a cuestas esa, esa, ese título de traicionar, ¿no? De que fueron traidores. Pero justo eso no aplica en los murales del maestro, de ninguna manera. Eso justamente fue si en esta cintilla amarilla se puede leer, es un proceso de larga duración sostenido en el viejo régimen historiográfico, el cual no aplica al día de hoy. Esto quiere decir que, que nosotros últimamente, a partir de la historiografía del siglo XIX, se tildó a Tlaxcala con esa frase, ¿no? Pero en los murales manifiesta a un pueblo valiente, guerrero, que salvaguarda su territorio, salvaguarda sus 4 señoríos. Y cuando llega Hernán Cortés, acompañado de sus capitanes y demás, ellos simplemente, después de librar varias batallas, inclusive está como guerreros tlaxcaltecas matan a caballos y a muchos españoles, después de eso se da la alianza, hasta mucho después de haber librado la batalla de Coac y demás. Y es ahí cuando se suman para enfrentar a los mexicas. Y bueno, esto pues son eran pueblos antagónicos. Ellos siempre habían tenido estos enfrentamientos desde hace muchos años. Y bueno, eh, de esta manera, pues no aplica ese término, ¿no? De traición porque pues no había una república mexicana como tal. No estábamos constituidos como un país al día de hoy. Por eso la historia se resignifica. Hay que ser como un cirujano y poder entrever cada etapa histórica, qué papel tenían tanto tlaxcaltecas, españoles y como los vencidos, como los mismos mexicas. Y cómo se fue dando, ¿no? Esos vericuetos por quienes iban, por los capitanes, en este caso, pues Cortés, él digamos que él también tomó decisiones en momentos álgidos, y bueno, ahí digamos pues que los tlaxcaltecas no tomaron esas decisiones. Es quizá ahí, son partes muy delicadas en que asumen que el tlaxcalteca era junto con Cortés, pero no es así. Fueron vericuetos de una misma guerra, ¿no? De una misma lucha, la conquista se dio, fue cruenta, obviamente, fue muy cruel, hubo muchas muertes. Sin embargo, sin embargo, sucedió. Y es un tema que pues son fechas inolvidables en la historia, que siguen latiendo en el corazón de nosotros. La intencionalidad tiene que ver con reconocer que la historia que se narra tiene una intencionalidad, ¿no? Y que como la acción narrativa siempre se va a generar desde un presente. Koselleck decía que la historia no se hace desde el presente, sino para el presente.
Y él me parece muy atinado lo que dice porque al final siempre va a tener una intencionalidad y un objetivo, ¿no? Estamos narrando las cosas de una forma, por o tal razón, por o tales emociones y además, pues desde ahí podemos leer con otro ojo todos estos textos que criminalizan al tlaxcalteca por las acciones que hizo en ese momento histórico con la consigna o con el objetivo de defender lo que era suyo, ¿no? Em, Desde ahí, pues, identificar que también en la historia hay parteaguas y hay momentos que son siempre muy representativos, ¿no? Y eso también lo hace parte de esa intencionalidad, ¿no? O sea, desde dónde tomamos para poder narrar toda una secuencia histórica, ¿no? Em, de ahí, pues, como ya lo habíamos hablado también anteriormente, ¿no? Cómo es que la instauración del Estado-Nación ha afectado o involucra situaciones violentas para algunas comunidades por el hecho de no reconocerles sus formas de vida, sus simbolismos, y pues que tiene que ver con la instauración de la identidad nacional, ¿no? Que bueno, mucha crítica se le ha hecho también porque atrás de toda esa identidad nacional también hay una identidad y un forcejeo de ideología mestizante, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa? También, otra de las invitaciones que les hacemos, reconocer la historia desde el aspecto cognitivo y semántico, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Desde lo que yo conozco y desde lo que yo estoy significando, ¿no? Y por supuesto que aquí es ya donde entran todos estos simbolismos que encontramos en los murales y que nos permiten reconocer todas esas narrativas que están al interior del territorio, ¿no? Entonces, más allá de leer los murales como una historia lineal, es más bien verla dividida como con esas vértebras que sostiene todo ese sistema, ¿no? Muy interesante, funcional y que nos hace ser, ¿no? En las diferentes formas del ser, ¿no? O sea, eh, y bueno, desde ahí tenemos 3 preguntas que nos gustaría mucho que pudiéramos dialogar, ¿no? Que nos gustaría mucho poder dialogar con ustedes. Y entre ellas son estas. Primero, ver la historia como punto de partida para quién. Luego, ver la historia como continuidades narrativas de cuántos. Y al final, esa historia que se cuenta es representativa para quiénes. Y entonces, pues a nosotras nos vuela la cabeza pensar en estas 3 preguntas porque tienen que ver con cómo leemos la historia, con quién la está contando y quiénes nos sentimos atraídas desde esas narrativas. Ujú. ¿Quieres compartir algo sobre esto, Oralia? Sí, pues es muy interesante lo que acabas de plantear, porque justamente es la reflexión la que nos hace copartícipes de esta historia. Y para quién, pues obviamente el ser habitantes de Tlaxcala, el pertenecer a ella, el que los niños, los alumnos en todas las escuelas entonen el himno a Tlaxcala, es un referente, ¿no? Es algo que hacen suyo desde pequeños y desde que cada quien en su nube, en sus propias, en el, conforme van desarrollando ese aparato cognitivo y crítico, lo van asumiendo como ellos, ¿no? Como bien dices, abrazar lo que nos pertenece, ¿no? Y ellos lo ven en el paisaje, lo ven en las comidas, quizá en las fiestas patronales, en todos esos aspectos que ahorita están muy dados al turismo, ¿no? Quizá como estos eslogans, ¿no? Y como el pulque y el carnaval y todo esto, pero que no solamente es un aspecto superficial y decorativo, sino todo lo contrario.
surge de un núcleo, de un fuego, de esa... es como ese magma, ¿no? Que está en el centro de la Tierra. Es igual como el Tlaxcalteca, él lo practica, lo hace suyo en el momento de practicarlo. En el momento de elaborar un tamal, ya te estás conectando con tu cultura. Y así cada uno justo de esas vértebras y de ese andamiaje que sostiene la cultura y la historia. Justo. Pues, o sea, desde mi experiencia yo, los murales, o sea, tú sabes que yo he vivido en la ciudad toda mi vida y de Sí. pronto los murales son el primer referente que yo tengo para encontrarme con la historia de Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues sí, al final para mí sí fueron ese punto de partida, ¿no? Y pues por mis experiencias, por mi cercanía con gente como tú, Oraliano, me encuentro con otras narrativas y con otras formas de vivir Tlaxcala que me abren justo esa posibilidad de decir, bueno, es que esto no lo es todo, ¿no? O sea, uno puede profundizar y uno puede encontrar tanta complejidad en eso, que uno termina abrazando más el ser tlaxcalteca, ¿no? Pero también desde ahí notar que justo el hecho de que hayamos traído como referente el proceso de instauración del Estado-Nación y todo este proceso de identidad nacional también tiene que ver con romper un poco con estos paradigmas generalizadores de lo que es ser identitariamente, ¿no? O en esencia, pues. Entonces, la lectura que nosotras proponemos aquí de los murales es que no se vea de esa manera, ¿no? O sea, que no se vea como, ay, los murales que expresan la esencia de la identidad tlaxcalteca, ¿no? Porque pues yo también agradezco muchísimo a mi amiga Toña que me compartió su sentir sobre cómo se identifica o no se identifica con el ser tlaxcalteca, ¿no? Y entonces, cuando yo ¿cómo decirlo? Cuando yo me presento ante un grupo de personas, o sea, lo primero que digo es, soy tlaxcalteca, ¿no? Porque soy tlaxcalteca de hueso colorado. Pero hay personas como mi amiga Toña que en realidad no se siente tlaxcalteca, ¿no? Y ella es más perteneciente a su comunidad y ella es nahua y ella es, ¿no? Entonces, pues va por ahí, ¿no? O sea, como romper con esos paradigmas que invisibilizan las otras experiencias, ¿no? Entonces, la lectura que queremos hacer de los murales, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con ver en cada uno con ver en los murales esos simbolismos que nos traen a nosotras las diferentes experiencias que hemos tenido en el territorio y las experiencias que nos han contado también sobre el mismo, ¿no? O sea, el tema del pulque, un montón de historias sobre el pulque, ¿no? Desde diferentes latitudes, y que eso lo hace también muy rico, el poderlo reconocer y el provocar esa discusión y bueno, no esa discusión, pero ese compartir, ¿no? Lo que uno siente desde donde está. Entonces, bueno, desde ahí queremos compartir. Tiene que ver con eso, que los murales del maestro de Sirio no expresan una sola identidad tlaxcalteca, ¿no? Sino las identidades que habitan en Tlaxcala. Y esto para nosotras es en su máxima expresión la tlaxcaltequidad, ¿no? Que de hecho, pues por ahí estamos trabajando también en escribir sobre ese tema porque pues la tlaxcaltequidad no puede ser vista como la mexicanidad, ¿no? O sea, no puede ser vista desde esta totalización y homogenización del territorio, sino que pues hay que aprender de la historia y en el aprender de la historia hay que reconocer los errores que se han cometido, ¿no? Entonces, desde ahí, pues queremos reivindicar justo otra vez, por esta necesidad que tenemos como tlaxcaltecas, reivindicar nuestra historia y decir, no, por ahí no va, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces, bueno, Oralia les va a compartir algunos elementos que nos hacen reconocer la historia y tener, bueno, son algunos referentes identitarios que nos hacen pensar en momentos históricos clave y en estas narrativas, ¿no? Sí, gracias, Lucy. Pues sí, en los arcos de los murales de Palacio podemos ver al movimiento, podemos ver a un personaje que parte desde Asia, esto con estas teorías que muchos asiáticos atravesaron el estrecho de Bering y fueron formando varias de los grupos étnicos, ¿no? Que habitan América, el actual continente americano. Sin embargo, aquí el maestro rescata
este navegante, ¿no? Que va en una barca justamente haciendo este movimiento para poblar, para llegar hasta aquí. Y bueno, esta imagen me encanta porque eso es lo que significa movimiento y que está, o sea, si el ser humano no se hubiera movido, pues yo creo que nadie de nosotros existiría, ¿no? Y es lo que caracteriza a la vida, ¿no? Como tal. Y bueno, y también podemos ver en segundo lugar a, este referente, Tolteca Chichimeca, que es el Chicomostoc, que es el origen de significa lugar de las 7 cuevas. Estos nichitos o bolsitas, aquí, bueno, desde mi punto de vista puedo ver como una matriz, una bolsa que da vida y que recordemos que los seres humanos se resguardaron en cuevas antes de tener sus propias casas, ¿no? Entonces, eso nos remite a un pasado profundo y que antecede al ser tlaxcalteca, porque una de esas 7 tribus es la tlaxcalteca y es la que partió salió de esta matriz, del Chicomostoc, guiados por su dios Camaxtli. Sí, aquí podemos ver precisamente a Camaxtli. Es muy importante la representación que le da el maestro, lo toma de los anales, es pintado, es rojo, pintado con franjas blancas, sostiene una macana y bueno, ahí tiene su escudo y está enfrentando a los que vienen de Europa. Es una representación muy, muy hermosa. Y bueno, aquí Camaxtli, él está representado como una... es, él manifiesta una hierofanía. Una hierofanía es cuando un ser divino, desde su espacio sagrado, manifiesta al ser tlaxcalteca terrestre, dónde se va a establecer. Por eso es una hierofanía. Lo mismo aplica a la parte mexica, cuando su dios Huitzilopochtli les indica dónde establecerse. Tenemos la misma similitud. O sea, somos pueblos con estos antecedentes sagrados. Y bueno, aquí también tenemos a Matlalcueyet como número 4. Matlalcueyet, pues la montaña de las faldas azules, este volcán extinto que da vida y da recursos naturales a todos los habitantes, en este caso a todos los tlaxcaltecas que la circundan. Y que además, bueno, yo tengo una anécdota ahí que la verdad me encanta contar. Sí, O sea, cuando yo empecé a acercarme a las comunidades de la falda de la Matlalcueyet, estuve en una actividad en donde se nos pidió que dibujáramos a la Matlalcueyet, ¿no? Y yo la dibujé así como la cosa más simple del mundo. Y entonces los pobladores que pues tienen más cercanía con ella pues le dicen a madre, ¿no? O sea, la tienen hasta como parte, la tienen, pues esto que llamamos como humanizarnos, ¿no? Humanizarla y sentirla parte de tu familia, ¿no? Entonces, pues ellos lo dibujaron con tanta delicadeza y con tanta precisión que yo me sorprendí muchísimo de eso, ¿no? Porque al final pues tiene que ver con el vínculo que tenemos con estos espacios, ¿no? Y pues también apenas con una amiga que se llama Dulce, que probablemente muchos conocen, Dulce Hernández, de Coavixmatlac, me estaba contando que la imagen que nosotros tenemos de Camaxtli, así como en blanco y rojo, este, que a ella se le... Hay algo en su comunidad, en su iglesia, creo que tienen bueno, la imagen del Sagrado Corazón, ves que tienen los mismos colores y que sí, entonces, o sea, para ella es como el mismo, como sentir que es la misma imagen o que le remite una con la otra, ¿no? Entonces es cómo es que en el paso del tiempo y pues a pesar de todo este proceso de colonización, se siguen viviendo las cosas de esta manera de significar, ¿no? O sea, de que te haga clic, te haga sentido el pensar una cosa con la otra, ¿no? claro, sí, ese sentido, el sincretismo religioso.
que cada pueblo asume a los dioses que trajeron los europeos, y claro que los tintes, se imprime esa significancia ancestral del dios Camaxtli. Qué interesante. Sí, pues bueno, aquí pues tenemos al maíz también, que pues ha alimentado por miles de años a los habitantes mucho antes que se formara Tlaxcala, ¿no? Y es muy, muy hermoso ver cómo aquí está la comunidad participando. En la parte de atrás hay un cuexcomate, que es el que resguarda estos granos sagrados que han podido permanecer a través del tiempo y sobre todo han sabido adaptarse a los diferentes climas. Y bueno, esto pues sabemos que a partir de ahí al molerlo y nixtamalizarlo, pues pueden, se pudo elaborar una tortilla, un, un tlaxcali o tlaxcali, que es el que pues también le da el nombre a Tlaxcala. Y bueno, ahí están esas mazorcas. También podemos ver al pulque, y bueno, a estas referencias gastronómicas que han acompañado al tlaxcalteca durante toda su vida. Aquí también tenemos justo el encuentro del que hablábamos, donde están de perfil los europeos del lado derecho, y del lado izquierdo están los 4 señores de Tlaxcala, y están todos los elementos que los caracterizan. Y aquí lo que más me gusta es que quien está de frente es doña Marina o Malinali, que pues muchos le llaman Malinche, que bueno, eso más bien fue un apodo. Realmente no es llamada por su nombre, pero bueno, sin embargo, ella tuvo esa sabiduría y habilidad para poder traducir, ser la intérprete con ambos mundos. Y que de hecho desde ahí, el otro día que entré a los murales estaban dando la guía, ¿no? Ya sabes que hay ahí el sujeto que está dando la guía. Sí, Y entonces, justo en esa parte, con esa imagen, o sea, esta persona no dijo la parte de que ella era la traductora, de que ella había posibilitado, o sea, de que la Malinche había posibilitado, la Malinche había posibilitado el intercambio, ¿no? Por el ser traductora. Y sí. eso fue más bien como que en esa escena significaban eh, el intercambio de mujeres, ¿sabes? Y yo dije, ¿cómo no? Ay, no estás resignificando nada ahí, ¿no? O No, sea, claro, y aparte está cosificando, ¿no? Como un objeto de que pues ahí te va una carga de casi, y ahí casi. olvidando pues el papel fundamental que tuvo ella, ¿no? Que además ella como mujer, ¿no? Que tuvo en ese momento. Y entonces para mí fue, o sea, ese claro ejemplo de cómo desde nuestras propias perspectivas narramos cosas, ¿no? Y omitimos otras, o sea, aunque él no lo haya hecho con la intención como consciente, pero Sí. sí inconsciente está ahí, ¿no? O sea, la omisión también es una violencia, ¿no? Y al final, pues eso es algo que vamos arrastrando con el tiempo, ¿no? Sí, Eh, claro. Y también fue algo también, claro, el maestro plasmó esa imagen, pero justamente después de la alianza, los señores tlaxcaltecas les dieron a sus hijas, a sobrinas, o sea, ahí sí, bueno, se las ofrecieron como parte de la alianza. Eso sí está documentado por cronistas, y varios cronistas lo han testimoniado así, porque para el tlaxcalteca, bueno, estos señores tlaxcaltecas, esa alianza incluía a su sangre. O sea, te doy a mi sangre, te doy aparte de mi ser, para que hagamos esa alianza que manifestaron. Claro que en ese momento, justo ahí, en ese momento, para los tlaxcaltecas tenía una intencionalidad. Para el europeo, pues no, o sea, pues pues sí, es como parte del botín. O sea, eran justamente puntos de vista muy, muy, que discrepan, ¿no? Ujú. Sí, espera, es que hay que ir un poco más rápido, Oralia, porque tengo cita en el SAT a las 12:20. Ah, ok, ok. Sí. Ajá. Entonces, si quieres, yo ya luego hago la última parte, la de las Ah, sí. conclusiones.
Sí. Y terminamos tú de describir tus imágenes y ya luego yo termino el otro, ¿va? Ajá, pues creo que ya faltan pocas, ¿no? Ya nada Unas más ya tú las y la otra. dije. Ajá. Va. Bueno, aquí tenemos a los guerreros tlaxcaltecas. El primero es Xicoténcatl y está vestido de azul Xochitiotzin. Este azul es muy importante porque el maestro Desiderio lo manifestó en personajes importantes. A lo largo de toda su obra, como parte de este hilo conductor, este azul que representa a este primer guerrero es muy significativo. Y también lo compara con la Malinche y también como parte de una característica de personajes importantes en Tlaxcala. Y desde ahí pensar que, o sea, que Xicoténcatl igual tiene muchas, o sea, ay, como quien lo siente cercano, ¿no? ¿Sabes? O sea, me refiero a que sí es un guerrero tlaxcalteca, igual mi historia y forma parte de los que defendieron Tlaxcala y bla, 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 ¿no? Pero en realidad, ¿quién lo siente cercano? ¿Sabes? O sea, yo sí creo que, o sea, al final la estatua, ¿no? O sea, la estatua que está aquí en la capital del municipio de Tlaxcala, bueno, en la capital, pues, Sí, este, al final, pues, ya no es como la figura histórica, pero sí el punto de encuentro, ¿no? Por ser el monumento. claro, Entonces, claro. o sea, al final sí sigue siendo como parte de nuestro lenguaje Claro, del bagaje cultural de cada bagaje tlaxcalteca, por cultural. supuesto. Y creo que en mayo es la fiesta de Tizatlán. Y si no me equivoco, allá también tienen una estatua y pues tiene que ver no sé si Xicoténcatl era de ahí. Sí, claro, es que era Xicoténcatl, bueno, el viejo, su papá, y él era Xicoténcatl Axayacatzin. Eh, y bueno, Xicoténcatl significa el jicote o un abejorro que hace ruido, y Axayacatzin era el de una carita dulce. Entonces, él era el joven, él era el que enfrentó a los tlaxcaltecas. Entonces, hay dos Xicoténcatls en ese momento histórico y que obviamente son parte ya de la historia, ¿no? Calle Xicoténcatl, al menos como referente, es sumamente importante. Pero, y de ahí pensar justo en esas significaciones, ¿no? O sea, desde dónde, desde tu propia historia y desde donde estás situado o situada, situade, ¿no? Ya lo traes, ¿no? O sea, ya es fácil como decirlo, mencionarlo, por lo menos sentir que es algo que se dice aquí, ¿no? Claro, aparte es un símbolo de valentía, de coraje, de fuerza. Y eso, pues, echar mano de ahí, ¿no? O sea, o sea, cuando nos sentamos acobardados o algo, recordarlo, ¿no? Entonces, claro que es un aliciente muy importante para todos, todes y todos. Y bueno, esta también es importante porque nos remite justo a lo que dicen muchos habitantes, este sincretismo religioso. Aquí el maestro plasma a los primeros misioneros vestidos de azul, de ese azul Xochitiotzin, que fueron los franciscanos, y esta cruz de caña verde. Si se dan cuenta, no es una cruz de madera, es una cruz de caña para justamente acercar al indígena tlaxcalteca con esos elementos. Es muy importante también aquí lo que se empieza a dar, la religiosidad, pues bueno, también va formando y va siendo parte de nuestra historia. Claro. Y, bueno, si quieres cerramos con este y ya luego me echo la otra Ajá, diapositiva. Ajá, pues muchísimas gracias, Oralia. Ay, fue un gusto escucharte y ojalá que a la audiencia también le haya encantado. Pues vamos a cerrar con esta frase. ¿Quieres? sí, gracias. A mí también siempre me gusta estar con la utópica, con todas sus manifestaciones y estas exploraciones que da y que invita al público a poder acercarse para amar y abrazar nuestra historia. Y esta frase del maestro es sumamente importante, ¿no? O sea, no busquen en sus raíces, no busquen fuera. Es justamente primero nutrir nuestra parte histórica para poder tener esa identidad y obviamente apreciar las demás, pero siempre y cuando partir de la nuestra. Muchas gracias.